Es muy grato para mí presentar a los siguientes dos conferencistas, el doctor Carlos Beltrán, médico internista infectólogo, con experiencia en enfermedades infecciosas y VIH-Sida por los últimos 25 años, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Barros Luco de Santiago de Chile, profesor titular de Medicina y director del programa de posgrado de Infectología en Adultos de la Universidad de Santiago. Él preside el Comité de SIDA de la Asociación Panamericana de Infectología, es fundador del Taller Latinoamericano de VIH con más de 100.000 pacientes en seguimiento, director de VILA, que agrupa una red latinoamericana con más de 100 profesionales en el área de 300 profesionales en el área de VIH-Sida de 15 países de la región. Y es presidente de la Corporación SIDA Chile, quien tiene a cargo la cohorte de VIH más antigua y extensa de Latinoamérica. Doctor Beltrán, bienvenido a Colombia y gracias por acompañarnos. Bien, quiero agradecer muy sinceramente a los amigos colombianos, a Ernesto, al doctor Rodríguez Morales, Otto, por habernos sacado del ostracismo. Hoy día reflexionaba, este es mi primer viaje desde noviembre, creo, del 2019. Me volví a asustar. Yo antes ya, esto de viajar era, tomaba la maleta en la mañana, me iba al hospital y partía al aeropuerto después, y ahora estaba con susto de subirme al avión. Y se me había vencido el pasaporte, además no me había dado ni cuenta, pero por suerte se puede ingresar con cédula de identidad. No, creo que es muy bueno volver a juntarnos. Para mí siempre un placer estar acá en Colombia. Y bueno, y estos temas tan desafiantes que siempre plantea la SIN y la SINVIR, y que son tan evolutivos y que debemos tener tan presentes en nuestra práctica diaria. La verdad es que otras veces me había tocado hablar de factores metabólicos, comorbilidades, y siempre me había, como se dice cuando uno juega pool, me había sacado el pillo y me había ido para el hígado graso, me había ido para las comorbilidades neuropsiquiátricas, pero ahora me puso riesgo cardiovascular y dislipidemia. O sea, claramente quieren que hable de ese tema. Y eso es lo que pretendo hacer. Mis conflictos de interés. La verdad, sí, las corporaciones que mencionó la doctora reciben apoyo de la industria farmacéutica. Yo también ocasionalmente doy charlas para algunos laboratorios, pero no tengo ninguna vinculación con la industria, ni asisto a congresos con financiamiento de la industria, ni tampoco participo en estudios clínicos financiados por la industria. Pongamos al tiro la pelota en el área. El riesgo cardiovascular de las personas con VIH es al menos 1,5 o 2 veces o más de 2 veces el de una persona sin VIH. Y esto está afirmado en la literatura. Es tiempo de reconocer que la infección por VIH es un factor de riesgo cardiovascular mayor, similar a la hipertensión y quizá un poquito menos que diabetes y dislipidemia y tabaco, que son factores de riesgo muy fuertes, pero claramente es un factor independiente y es lo que vamos a ver ahora. La carga de enfermedad cardiovascular en personas con VIH que se está acumulando en el mundo es gigantesca. Estos son estimaciones de la OMS, en el cual la proporción de enfermedad cardiovascular atribuible a VIH que está en este mapa, en algunas regiones como África, que tienen obviamente una carga de población viviendo con VIH muy alta, ha pasado a ser altísima. Más del 25% de los eventos cardiovasculares se dan en personas con VIH. Y los días de disabilidad, como le llaman, por enfermedad cardiovascular en algunas regiones como Rusia, como África, son altísimos. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, la verdad es que uno se va inmediatamente a las coronarias, y por cierto que sí, las coronarias son claramente un punto clave en términos del compromiso cardiovascular de las personas con VIH, pero no es solo eso. El VIH también se asocia a insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, vamos a ver eso, accidente cerebrovascular, no solo aterosclerótico, enfermedad vascular periférica, hipertensión pulmonar y también se ha asociado a trombosis venosa.
Y los factores vinculados no son solo los lípidos, vamos a hablar de los lípidos, pero hay otros factores que tienen que ver con el daño miocárdico directo y el daño neurológico directo o indirecto a través de coinfecciones en la infección por VIH, y que se suma a una serie de factores y lleva a una condición de deterioro cardiovascular, no solo de obstrucción vascular. Si vamos al tema de la insuficiencia cardíaca, la verdad es que el compromiso miocárdico del VIH es conocido desde la era preterapia. Y conocíamos la miocardiopatía por VIH, se nos empezó a olvidar porque con esto del control virológico empezamos a ver más eventos cardiovasculares y menos eventos miocardiopáticos, pero el daño miocárdico directo está demostrado desde la época de los 80 y se asociaba principalmente a viremia persistente, viremia de alto nivel y disfunción inmune muy severa que provocaba este daño miocárdico directo a través de miocarditis. En la actualidad, con las terapias antirretrovirales, lo que hemos logrado es no voy a decir eliminar la disfunción inmune, porque sabemos que a pesar de la terapia persiste una disfunción inmune, pero está modulada, es una disfunción inmune de menor severidad que las linfopenias extremas que solíamos ver en otros tiempos, y sin embargo existe una inflamación persistente, y eso lleva o traslada mayoritariamente el problema cardiovascular a las arterias, que es donde se verifica esta inflamación crónica. Las personas con VIH se ha visto que tienen una alta incidencia, sea por daño directo o ahora más por daño a través de la cardiopatía coronaria, a una insuficiencia cardíaca de todos los tipos que actualmente se conocen. El 40% son con FEBI reducida, pero un porcentaje de las insuficiencias cardíacas de las personas con VIH son con fracción de eyección conservada. Pero además hay un aumento de varias veces en las personas con VIH del riesgo de muerte súbita y especialmente, como les decía, en el contexto, que la verdad es que yo creo que lo dije mal cuando dije en la era preterapia que veíamos estos pacientes tan inmunodeprimidos con cargas virales tan altas, pero ya la doctora Greco nos mostró en la mañana que un 30% de los pacientes en Latinoamérica se siguen presentando con enfermedad muy avanzada, con bajo 200 CD4 y casi el 50% o quizá un poco más del 50% con enfermedad avanzada y CD4 menores de 350. Por lo tanto, esa viremia, esa enfermedad avanzada sí se asocia claramente a fibrilación auricular. Y si vamos a los accidentes cerebrovasculares, al compromiso neurológico del VIH, la verdad es que sí, 2/3 de los eventos cerebrovasculares se deben a compromiso extracraneal, vale decir a ateromatosis, ya no en las coronarias, sino que en la arteria aorta y las carótidas, pero 1/3 son de origen no aterosclerótico, y aquí tenemos infecciones oportunistas, la coinfección con hepatitis C, que tiene mucho impacto en el daño neurológico, neuroinflamación, vasculitis, coagulopatía, enfermedad microvascular. Si vamos a los factores tradicionales por los cuales el VIH produce el compromiso cardiovascular, tenemos en primer lugar el envejecimiento, y vamos a hablar detenidamente de eso. El envejecimiento per se hace que otros factores, como los factores de riesgo tradicionales, que en las personas con VIH ya están aumentados, las personas con VIH tienen más hipertensión, más diabetes que las personas sin VIH, pero si eso le agregamos el factor edad, esa situación se acentúa, porque sabemos que la tasa de hipertensión a los 60 años es más alta que a los 30, tenga o no tenga VIH. Por lo tanto, la edad impacta también en los factores tradicionales de riesgo cardiovascular. Existe esta inflamación crónica persistente que, si le sumamos la prolongación de la expectativa de vida, nos produce lo que ahora han llamado el inflammaging, que es esta inflamación persistente con el envejecimiento y que va generando, por cierto, un daño vascular. Y, por supuesto, tenemos más tiempo de exposición a las terapias antirretrovirales, que a pesar que, como decía muy bien el doctor Coral, hemos aumentado en la seguridad de las terapias,
pero no son completamente inocuas. Por lo tanto, tenemos personas que están envejeciendo, están desarrollando más factores de riesgo tradicionales, producto del envejecimiento y ya de la prevalencia aumentada, están sufriendo una inflamación crónica por tiempos más prolongados y están siendo expuestos por más tiempo a terapia antirretroviral. Entonces, dos palabras del envejecimiento. Esto es lo que vimos hasta el año 2017 en el taller latinoamericano. Fíjense que más del 20%, el 22,2%, haciendo un corte de los pacientes en control, eran mayores de 50 años. Y sabemos que los 50 años en las personas con VIH son los 60 o 65 de las personas sin VIH por esta inflamación crónica. Y si vamos a datos de Casanet al año 2014, en distintos países también más del 20% ya eran mayores de 50 años en un corte, y esto había ido aumentando a lo largo del tiempo. Y no tanto porque ingresen, que es la línea azul, pacientes mayores de 50 años, sino que porque los pacientes van cumpliendo años, tal como los tratantes vamos cumpliendo años, y pasan la barrera de los 50 años. Viendo los factores de riesgo tradicional, hipertensión en las personas con VIH en distintos estudios. Los números no siempre cuadran, pues depende en qué país se haga, etcétera, y la edad de la población, pero la mayoría muestra que la tasa de hipertensión en personas con VIH es más del 35%. 1 de cada 3 de los pacientes que tenemos en control es hipertenso o más. Enfermedad metabólica, esto está llegando a niveles altísimos. Todos los que vemos pacientes sabemos que eso es así. La resistencia a la insulina ya bordea el 50% de los pacientes en control en alguna serie, y la diabetes va desde el 15% hasta más del 25% en otra serie, a lo que hay que sumar los cambios corporales, la acumulación de grasa abdominal con todo el impacto inflamatorio y metabólico que tiene, su impacto en la resistencia a la insulina, desarrollo de hígado graso, inflamación persistente, etcétera. El tabaquismo, mucho más prevalente, hasta más del 60% de las personas con VIH fuman o han fumado, contra un 24% de la población en general, esto en Estados Unidos. También más abuso de sustancias, esto era algo que nosotros no considerábamos, pero los que hacemos además urgencia, a mí me ha tocado modificar un poco con esto del COVID mi tipo de trabajo, y me toca hacer visita en urgencia. La cantidad de jóvenes infartados con síndromes anginosos producto del abuso de cocaína es impresionante. 30 años con síndromes coronarios agudos, sin supradesnivel, con elevación de troponina, es impresionante. Y finalmente la dislipidemia, que es lo que me preguntaban, y la dislipidemia tiene varias asociaciones con el VIH. Primero, en la era terapia antirretroviral, y en la era actual, en estos pacientes que llegan con enfermedad avanzada, la enfermedad avanzada se asocia a hipertrigliceridemia. Estos pacientes con enfermedad avanzada con mucha frecuencia y en niveles muy importantes tenían trigliceridemia, hipertrigliceridemia. Nuestros antirretrovirales tradicionales, inhibidores de proteasa, no nucleócidos, se asocian claramente a elevación de triglicéridos y también de colesterol. Los inhibidores de integrasa de segunda generación, que estamos tan contentos, y está muy bien que lo estemos porque son medicamentos muy buenos, pero también hacen subir el colesterol, por lo menos en 20 puntos el colesterol total, y lo que es peor, en 20 puntos el colesterol LDL. Y finalmente la inflamación, esta inflamación que se da en forma persistente en las arterias de la persona con VIH, hace que toda esta dislipidemia adquiera una especial heterogenicidad, sea más dañina y cause una enfermedad vascular más acelerada. Esto podría darle miles de cohortes o de estudios en que muestra que la hipertensión y cada una de las comorbilidades son más frecuentes en las personas con VIH que en las personas sin VIH, independiente de la edad. Esto es muy interesante. El NACOR presentó hace poco la prevalencia de 0, 1 o 2 o más comorbilidades en distintas edades de personas con VIH. Y claro, ojalá tuviéramos de nuevo 30 años, muchos de acá parece que están en ese grupo etario, pero ahí predomina el verde, sin comorbilidades. Pero vamos avanzando y llegamos a los 50 años y claramente la ausencia de comorbilidad no es lo que manda.
una o dos o más comorbilidades es lo que predomina. Pero lo que les quiero señalar, además del impacto de la edad en la incidencia de comorbilidades, es que si lo vemos a lo largo del tiempo, vean por ejemplo acá, en un transcurso de 10 años, porque esto es proyectado más adelante, cómo cada vez ha ido aumentando en el tiempo la carga de comorbilidades. ¿Y por qué se produce eso? Porque sabemos que la población está más obesa, está con más estilos de vida no saludables y que favorecen las comorbilidades. Esto me pareció también muy interesante. Aquí tienen a lo largo del tiempo cómo ha ido aumentando la prevalencia de comorbilidades. Esto es hipertensión. Vean cómo ha cambiado entre el 2003 y el 2012. En la cohorte de Medicaid, la prevalencia de hipertensión ha aumentado sustancialmente. La prevalencia de diabetes, que está acá, enfermedad renal crónica, que es un factor de riesgo cardiovascular independiente, generalmente no lo mencionan, pero pacientes con insuficiencia renal crónica son el top del riesgo cardiovascular. Y fíjense lo que ha pasado con lo mismo que les mostraba antes, la existencia de una o más comorbilidades ha ido aumentando y de 0 comorbilidades ha ido disminuyendo. Por lo tanto, nuestros pacientes VIH, entre otras cosas, actualmente tienen VIH. Y en la consulta es una experiencia que todos tenemos. El 80% de la consulta es hablar del colesterol, de los triglicéridos, de la próstata, de distintas cosas. Oye, ¿tu carga viral? No, aquí está. Ah, ya está, perfecto. Esa es la consulta VIH actualmente. ¿Qué hay de la inflamación crónica persistente? Esto lo voy a pasar más rápido porque mañana sé que el doctor Khan se va a referir in extenso a este tema. Fíjense que esta inflamación persiste a pesar de terapia antirretroviral exitosa. Y les anticipo que la inflamación persiste incluso en los controladores de elite, que no tienen carga viral, que tienen un alto nivel de control de la replicación viral. Igualmente hay algún grado, menor en los controlados que en los no controlados, pero persiste la inflamación. Obedece a varios factores. El VIH por sí mismo, que genera una activación de células efectoras a nivel del organismo. Tenemos algunos otros agentes, citomegalovirus, sobre todo en las personas que entraron más tardíamente a controles, esta destrucción que se produce del GALT, del sistema inmunológico asociado a mucosa, que genera un aumento de la permeabilidad y una translocación microbiana, y esa translocación microbiana activa tremendamente el sistema inmunológico. Por otro lado, tenemos el factor metabólico. Sabemos que la grasa visceral, la grasa parda, es metabólicamente activa y es una grasa inflamada en que los macrófagos residentes están reemplazados por macrófagos infiltrantes que generan una inflamación persistente que compromete la vasculatura. Y todo eso genera inflamación, activación inmune, activación vascular, coagulación y lleva a las comorbilidades. Las que son todavía más marcadas en personas con enfermedad inmunológica avanzada o con coinfecciones como la hepatitis C, que aumenta sustancialmente el riesgo de stroke, de accidente cerebrovascular. Entonces, lo que les decía, la inflamación persiste a pesar del control completo de la replicación viral con la terapia antirretroviral y aún en los controladores de elite. Y esta inflamación, y esto es súper importante que lo precisemos, claramente se ha asociado a enfermedad cardiovascular subclínica, medida a través de qué? De estudios imagenológicos con fluorodesoxiglucosa que muestran inflamación vascular, el escáner, o estudios de grosor de la íntima que claramente revelan que las personas con VIH, aunque estén en terapia antirretroviral, tienen íntima engrosada y eso está asociado a inflamación crónica. Y por cierto que también se relaciona a eventos cardiovasculares. Sin embargo, la posibilidad, son distintos marcadores, interleuquina 6, PCR hipersensible, receptores solubles de distintos componentes de la inflamación. Sin embargo, llegar a un indicador de inflamación que nos permita predecir riesgo cardiovascular no ha sido tan fácil, a pesar de que la asociación sí existe. Solo un slide para inmunosenescencia. Lo que les quiero señalar es que el envejecimiento, aunque se asocie el envejecimiento del sistema inmune
a niveles normales, por así decirlo, de CD4. Sabemos que nuestros pacientes más añosos tienen CD4 en general un poco más bajos, pero aunque sean buenos CD4, le digamos, mire, ¿sabe qué? Usted está con 350, 400 CD4, recuento de linfocitos totales cercanos a los 1500, no son los mismos linfocitos. Si uno compara las poblaciones linfocitarias de memoria y naive de una persona joven con una persona anciana, lo que encuentra es una mucho mayor riqueza de líneas reactivas contra distintos antígenos en las personas jóvenes, mientras que la población circulante en las personas senescentes está dada principalmente por algunas líneas reactivas, pero claramente hay ausencia de otras líneas, lo que entre otras cosas explica la menor eficacia de las vacunas, porque hay menos líneas reactivas a los antígenos que podamos administrar. Y además, si comparamos una persona anciana con una persona no anciana con VIH, vemos que son muy similares en términos del tipo de linfocitos circulantes. Por ejemplo, los CD28 negativos, es muy parecido una persona envejecida sin VIH con una persona joven con VIH. Si ustedes ven acá, la persona con VIH tiene parámetros inmunológicos mucho más alterados que una persona sin VIH. Respecto a la exposición a antirretrovirales, voy a tener que acelerar un poco. Solo recordarles, porque si le digo, sí, la exposición a antirretrovirales aumenta el riesgo cardiovascular, sí, pero momento, los antirretrovirales son beneficiosos igualmente, y eso lo demostró el 2015 el estudio START, ¿no es cierto?, que demostró que entre diferir la terapia o iniciarla precozmente, esto era muy discutido antes, y si había que esperar, si había que iniciar terapia, claramente al diferir la terapia, los eventos serios asociados a SIDA eran muy significativamente mayores que en los pacientes que iniciaban terapia. Pero lo interesante es que los eventos no asociados a SIDA también eran más frecuentes si se difería la terapia. Si yo le doy fármacos, tengo menos eventos SIDA y menos eventos no SIDA. Claro que vean que las curvas no son tan significativas y que este beneficio es más inicial y después se tiende a igualar, que es exactamente lo que pasa. Y ahí ven el impacto en riesgo cardiovascular, que hay una reducción de un 15% solamente respecto de la tremenda disminución de los eventos en general. Claro que eso se da en los distintos grados de riesgo de framing. ¿Cuándo se produce este beneficio de la terapia antirretroviral en términos de reducir los eventos cardiovasculares? Cuando suprime la carga viral y esta gran inflamación que hay en el organismo. Y eso es en el primer año, lo que tienen ustedes en esta línea. Aquí tienen lo cardiovascular y cómo ya en los años siguientes de terapia este riesgo se reduce. Pero, si ustedes se fijan, no llega a ser igual que el de las personas sin VIH. O sea, tiene un impacto favorable, sobre todo el primer año, pero después ese impacto ya es menor. Esto, créanme que me costó, tuve que recurrir a estudios antiguos porque los estudios actuales o son inaccesibles o publican en los apéndices o están enfocados en la eliminación de microglobulinas en orina, en la densidad ósea y no en los lípidos. Este es un estudio clásico, aquí tienen ustedes efavirenz, el 5202, efavirenz sin tenofovir disoproxilo, que sabemos que es un muy buen hipolipemiante. Este es efavirenz solito, con abacavir. Vean cómo sube en 40 puntos, 40 miligramos por decilitro, el colesterol total. Atazanavir con ritonavir, muy parecido. Si le ponemos tenofovir, claramente vean cómo se reduce el aumento de colesterol. Tenofovir, disoproxil, baja mucho el colesterol. Respecto de triglicéridos, igual hay un aumento de 15 puntos con efavirenz y con los IP subían mucho más los triglicéridos, 20 puntos. Traté de buscar qué pasa con Victegravir y dolutegravir, finalmente lo encontré, pero tuve que hacer este ajuste para que el 0 coincidiera con este 0 y el 40 con este 40. Estas a las 192 semanas, el 1489 y el 1490, ¿qué pasó con Victegravir? Y ustedes ven que el colesterol en las dos ramas lo subió en 20 puntos, el colesterol total. Pero a diferencia de efavirenz, que subía en 40, pero el LDL lo subía en 20, los 20 los sube en LDL. Por lo tanto, hay un impacto neto de los inhibidores integrales de segunda generación en elevar el colesterol LDL en el tiempo. Los triglicéridos
mucho menos, ¿ya? Pero sí claramente el colesterol LDL. Si uno ve los datos de dolutegravir, son un poco menos que esto y son exactamente 14 y 9. Pero igual hay un aumento de 10 a 20 puntos en el colesterol LDL. Esto sí que lo voy a dejar completamente para los días que se vienen, porque el aumento de peso con la inhibidora integrasa es el tema en todos los simposios. Ha habido discusiones muy interesantes, pero ¿qué es lo que les quiero decir de este estudio Advance? Que miren cómo sube en el primer año y miren cómo sube en total el peso, entre 7 y 9 kilos. ¿Ya? Estudios actuales muestran que es un poco menos, pero vénganse a este punto. Estos son solo las personas que no eran obesas cuando comenzaron la terapia. Y estos son con efavirenz. Ese área roja son los que se hicieron obesos con efavirenz. Si ponemos, y con tenofovir disoproxil, que tiene un efecto metabólico favorable, con el mismo tenofovir disoproxil y dolutegravir, el número de obesos es mayor, el área es más grande. Y si ese dolutegravir le sacamos el bastón del tenofovir disoproxil y lo ponemos con TAF, entonces ya el número de obesos que aparece en el tiempo es mucho mayor. ¿Y cuáles son los factores? Y bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Que fíjense que en mujeres viviendo con VIH ya hay estudios que muestran claramente que esta obesidad aumenta la intolerancia a la glucosa. Era que no, sabemos que la obesidad aumenta la intolerancia a la glucosa o la resistencia a la insulina, pero ya está demostrado en este contexto y aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Dónde está demostrado? En mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque suben más de peso las mujeres que los hombres con la terapia. Si vemos cuáles son los factores, aparte de ser mujer, que hacen que tenga más riesgo de subir de peso, claramente es ya venir con problemas por el lado del síndrome metabólico. Los hipertensos y los diabéticos que no eran obesos tienen más riesgo de hacerse obesos. Por lo tanto, en mi opinión, humilde opinión, lo podemos discutir, yo lo pienso mucho en este contexto, en usar este tipo de medicamentos. Hay toda una discusión que esta es la vuelta a la normalidad, que se gana, y es cierto, se gana tanto masa magra como grasa, tanto en tronco como en extremidades, pero el hecho es indiscutible. ¿Quiénes se hacen más obesos? Los que parten con CD4 más bajo. ¿Y quiénes se hacen más obesos? Los que parten con índices de masa corporal que están cerca, porque están en el sobrepeso. Sobre 25, la probabilidad de pasar a obesidad. Y esto es el Response Trial que salió en el CROI del año pasado y que en este contexto demostró que los inhibidores de integrasa aumentaban el riesgo cardiovascular durante los primeros 6 meses, en forma significativa. Tenían más riesgo cardiovascular. Bueno, vamos rápido. Ahí ya tocamos el envejecimiento como factor gatillante de los factores de riesgo tradicionales, la inflamación y la exposición prolongada a fármacos. Pero ¿qué hay de evidencia emergente? Y aquí me detengo y quiero darles un saludo y un homenaje a las doctoras latinoamericanas que han hecho un trabajo tan fuerte en posicionar el tema de VIH y mujer, María Marta, Isabel, Ana Paulina, acá Mónica, María Paulina, Sandra. Hay evidencia actual de que las mujeres lo pasan peor y tienen más riesgo cardiovascular. Este estudio parece un poco complicado, es del IAS 2021, muestra que para hipertensión, diabetes y riesgo cardiovascular, esto es en general, en las edades más jóvenes las personas con VIH tienen números más altos, ustedes los pueden ir comparando, pero se tienden a igualar al final en los mayores de 70 porque básicamente las personas sin VIH suben mucho sus tasas de hipertensión. Y en los hombres se llegan a igualar, pero vean lo que pasa en las mujeres. Las mujeres a lo largo de todo el seguimiento tienen más comorbilidades que las mujeres sin VIH, más riesgo cardiovascular, 14 contra 12, más hipertensión, 44 contra 38, no así los hombres que se igualan, y más diabetes. Por lo tanto, actualmente la evidencia indica que las mujeres tienen más riesgo de infarto del miocardio, incluso que los hombres, de enfermedad vascular periférica, que tienen angiografías coronarias
con mayor evolutividad, con mayor tasas de placas coronarias. Y por cierto que hay una discriminación, que significa que hay, esto lo muestran varios estudios, que se interviene menos en los factores modificables, reciben menos tratamiento para los factores de riesgo tradicional asociados, y que cuando les da el infarto son sometidas a menos angioplastía. Esto es en una comparación de la cohorte de veteranos en mujeres, solamente mujeres, con VIH y sin VIH. Y vean que el tener VIH significa un riesgo cardiovascular en la mujer que es 2,8 veces más. Partí diciéndoles que estaba el riesgo cardiovascular entre 1,5 y 2. En las mujeres es 2,8 veces. Y si entramos a comparar hombres con mujeres en lo que a stroke se refiere, las mujeres aquí están en rojo, los hombres en azul. En los muy jóvenes la diferencia es poca, pero en el grupo de 40 a 49 el riesgo de stroke en las mujeres es mucho más alto que en el hombre, lo que se tiende a igualar ya a edades mayores. Por lo tanto, actualmente la literatura señala que en el riesgo de comorbilidades no SIDA, las mujeres claramente la llevan y están sometidas a un mayor riesgo. ¿Cuánto tiene que ver esto con el impacto metabólico mayor de las terapias en las mujeres? Probablemente mucho, pero ese riesgo, que ya lo conocíamos en hueso, ¿no es cierto? El tema hueso y mujer es un tema relevante, ahora se agrega cardiovascular, enfermedad metabólica y neurocognición y deterioro neurocognitivo mayor en mujeres que en hombres. Factores asociados son varios. La respuesta inmune es distinta en las mujeres que en el hombre y las mujeres responden al VIH con más inflamación. Eso está demostrado. Por lo tanto, todo esto que hablamos del inflammaging y sostenido a lo largo del tiempo las afecta más. Hay factores hormonales, sin ninguna duda, y por cierto que hay determinantes sociales de la salud que hacen que haya una peor intervención en los factores de riesgo tradicional y modificable. Bueno, por eso quise poner una mujer. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Predecir? ¿Prevenir? La verdad es que hay poco. De predecir, nada. La verdad es que este es un estudio bastante reciente, es del 2019 o 2017, no alcanzo a leer, en que, ya voy a ir terminando, esto lo voy a pasar rápido, en que ni el Framingham, ni el predictor de riesgo de la Asociación Americana de Cardiología, ni el del DAD, que incluye las terapias antirretrovirales, logra predecir adecuadamente el riesgo cardiovascular. Aquí tienen los números, la tasa de predicción respecto de eventos producidos, eventos producidos respecto o esperados respecto a los producidos, superan los producidos a los esperados y la tasa de predicción no supera el 70 o incluso el 60% con los 3 scores. Por lo tanto, no podemos predecir adecuadamente en base a clínica, en base a PCR. En un estudio de la doctora Trajan demostraba hace ya bastante tiempo atrás, 10 años, que la PCR servía en las personas con VIH para predecir riesgo cardiovascular. Actualmente hay estudios que muestran que la capacidad de predicción de la PCR y de la interleuquina 6 en rojo es que no predice el caso individual, ni siquiera en la parte angiográfica ni en el engrosamiento de las carótidas, y está este metaanálisis que buscó, encontró 5 estudios y al final concluye que en 3 estudios, incluyendo el de la doctora Trajan, la PCR sí predecía, pero en otros estudios no predecía. Por lo tanto, no tenemos ni elementos clínicos demográficos ni elementos de PCR para predecir adecuadamente. Ni tampoco los de imágenes. Esto que tengan el engrosamiento de la íntima no se asocia directamente a decir, esta persona voy a hacer una intervención intensiva. ¿Y qué es lo que hay respecto de intervención? Bueno, frente a riesgo cardiovascular elevado, tratar de modificar estilos de vida o a dislipidemias concretamente. Cambios en la dieta, cambios en el ejercicio, siempre eso hay que hacerlo, no siempre resulta. Frente a normalidades lipídicas, si está en una persona de riesgo cardiovascular, tiene un LDL mayor de 70, intervenir con estatinas en las personas con VIH, que ya sabemos que debiéramos a lo mejor modificar incluso nuestros targets en ese sentido. Si el colesterol está normal, pero los triglicéridos están altos, entre 200 y 500, también estatinas.
Si están por sobre 500, ir derechamente a fibratos o a... Estas son las guidelines de ITSA en VIH, ir directamente a fibratos y omega 3 que ayudan mucho en términos de triglicéridos. Y por supuesto que salir de los esquemas que son más hiperlipemiantes. ¿Con qué estatina? Esto ustedes lo saben, las estatinas en el VIH tienen dos problemas, o que interactúan con nuestras terapias, aquí dice con los IP, con lo que interactúan es con el cobicistat de los fármacos que tenemos con cobicistat, como es el elvitegravir, que también se producen interacciones. ¿Y cuáles son los que interactúan? Atorvastatina y rosuvastatina, para qué decir simvastatina, que no la podemos usar. Los que no interactúan, pravastatina y pitavastatina, que es la que la lleva en este momento. ¿Cuáles son los más potentes? Sin duda pitavastatina. Vean la baja de LDL colesterol muy significativa. Los demás en distintas dosis, bajas parecidas. Pero además, la ventaja de pitavastatina y de pravastatina es que no tienen impacto en la glucosa. Sabemos que las otras estatinas sí producen un menor o peor control metabólico desde el punto de vista glucídico. Las intervenciones funcionan, sí, este es un estudio brasilero, si se hace una buena intervención nutricional y estilo de vida, se logra bajar el índice de masa corporal, el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos. Pero en general, los estudios muestran que se obtienen menos las metas objetivos, los targets de lípidos en las personas con VIH que en las personas sin VIH. Cuesta más por el lado de los estilos de vida y también por el lado del efecto de los hipolipemiantes. Esta es una recomendación muy reciente de hace un par de meses de la Asociación Americana de Cardiología y refrenda dos cosas. Primero, que las intervenciones en las dislipidemias deben ser muy enérgicas, pero segundo, que las intervenciones preventivas no están demostradas en VIH ni con estatinas ni con aspirina. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que en personas sin VIH el estudio Júpiter demostró que personas que tenían colesterol LDL en rango, pero que tenían PCR elevada, por lo tanto no tenían indicación de una estatina, pero si le dábamos una estatina, no para bajar el colesterol, sino que para bajar la inflamación, porque sabemos que son inmunomoduladores las estatinas, la rosuvastatina reducía muy significativamente la incidencia de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, las estatinas tienen un impacto no solo en corregir la dislipidemia, sino que en prevenir los eventos cardiovasculares en las personas con alto riesgo, con inflamación y sin VIH. Pero en VIH eso no se ha demostrado y por lo tanto no es un estándar de manejo en este momento decir persona con VIH tiene riesgo cardiovascular alto, aunque tenga colesterol normal, le voy a dar estatina. Pero a lo mejor lo va a hacer, porque hay un estudio, que es el estudio REPRIV, que está teniendo mucha difusión antes de tener resultados incluso, en el cual se está haciendo exactamente esto, no con rosu, sino que con pitavastatina, y se le está dando a personas con VIH con colesterol en rango, se les está dando pitavastatina versus placebo. Esto nos va a responder, y a lo mejor si nos juntamos en algunos años más, si es que estamos y no tenemos otras pandemias, a lo mejor nuestra práctica va a ser independiente del colesterol a una persona con VIH de cierta edad o con ciertos factores de riesgo, aunque no tenga colesterol alto, terapia antirretroviral y estatinas. Es posible que eso ocurra cuando tengamos los resultados del REPRIV. Por el momento solo nos ha dado algunos resultados preliminares el REPRIV, que sí son bastante preocupantes en personas con VIH y con colesterol normal, les insisto, el 50% tenían placas coronarias, el 50% tenían placas de ateroma, sin tener ningún factor de riesgo. Afortunadamente las estenosis críticas no eran muchas, pero alta incidencia de enfermedad coronaria subclínica. Por lo tanto, el tema cardiovascular es un tema sumamente relevante. Yo lo voy a dejar hasta acá porque esto se va a seguir desarrollando en esta reunión y solo quiero agradecerles con esta foto del Grupo SIDA Chile, que acabamos de tener también nuestra primera reunión presencial, muy exitosa, darle las gracias a los amigos de Colombia y espero tenerlos pronto por Chile nuevamente. Gracias.